Romanos 16. Ya estamos. Bueno, ok, la cosa es de que, ¿verdad? Hay muchos saludos, entonces habla de Priscila y Aquila, que fueron sus colaboradores en Cristo, trabajaron juntos y ellos después se fueron a Roma, pero se cree de que no se sabe, no se sabe cuántas iglesias habían de Roma, cristianas en Roma, porque al igual que aquí en San José hay un montón de iglesias, pero tampoco se sabe quién fundó la iglesia que Pablo le está escribiendo. Pero cuando le escribe, pero lo que los historiadores dicen es de que cuando en el libro de Hechos estaban en el aposento alto y ahí había gente de todos lados, entonces también había gente que había estado en Roma y cuando los expulsaron, entonces, ¿verdad? Se fueron por todos lados y esa gente puede haber estado evangelizando y se pudo haber desarrollado la iglesia que Pablito le escribe. Bien, ahora sí, ¿estamos? Ya, ¿me avisas cuando entramos? Ya. Bueno, para todos los que nos están viendo, ustedes acaban de ver la introducción más profesional que se puede dar. Pónganse de pie, por favor. Saludándoles a todos ustedes que nos están acompañando a través del internet en el continente que usted esté, porque literalmente estamos llegando, no sé, hemos tenido reportes de Suiza, Canadá, no estoy rajando, Filipinas, Colombia, Argentina, así que con esto de la internet uno ni sabe a cuánta gente le está hablando ni a cuánta gente nos estamos dirigiendo. Pero les saludamos desde Costa Rica, estamos en la iglesia Efesios 4:23, aquí en Pavas, al oeste de la ciudad capital de San José, unos 15 minutos. Y para los que están aquí dentro del país, territorio nacional, la iglesia se encuentra ubicada en el costado norte de la Plaza de Deportes, en el antiguo Cine Pavas, en Pavas Centro. Si viene en bus, el bus de zona 2 lo deja en la puerta de la iglesia. Todos los miércoles tenemos un discipulado a las 7 de la noche, aquí en vivo y en directo, y la señal sale normalmente cuando el maestro Andrés, conocido como Chinito, no se atrasa tanto como hoy. Pero bueno, ese es otro tema. Vamos a estar compartiendo el libro de Romanos, lo que se conoce como el libro de Romanos, y estamos en un estudio que iniciamos el miércoles anterior y llegamos hasta el versículo 15 del capítulo primero y hoy vamos a estar hablando acerca del poder del Evangelio. Así que invitarlos a todos ustedes a que vayamos juntos al libro de Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17, por favor. Pablo, por favor, acompáñalo ahí ¿cómo se llama? A Carlitos. Bien. Romanos 1, 16 y 17. ¿Estamos, hermanitos? Bien. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Papito lindo, precioso, Señor, agradecemos esta oportunidad que tenemos de reunirnos como hermanos en esa libertad que usted da, Señor, cuando todo lo que se hace y todo lo que se trata de enseñar, Señor, que vaya en armonía con su palabra y que cada uno de los que estamos aquí reunidos y también aquellas personas que están siguiendo a través de la señal de internet, que puedan ser edificados, fortalecidos en sus vidas, Señor, y que sobre el tema, sobre lo que vamos a estar desarrollando hoy, que puedan actualizar sus vidas. Señor, gracias por esta oportunidad, que la sepamos aprovechar, Señor. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Tomen asiento, por favor. Muchas gracias. Bien, ahora sí. Bien, vamos a rescatar algunas cositas, ¿verdad? La epístola de Pablo, ustedes saben que el encabezado dice el poder del Evangelio y el encabezado del libro es la epístola de Pablo. No sé si usted tiene la Reina y Valera, pero aquí dice la epístola del apóstol San Pablo a los romanos.
Recuerde que este término o este encabezado de San Pablo, cuando usted lea San Pablo, San Pedro, San Juan, salud, eso no es bíblico, ¿verdad? No vaya a creer usted que si usted deja de pronunciar el San Pablo ¿verdad? El santo adelante, usted va a decir, uy, me voy a meter en problemas con Dios, porque Dios dice que nadie quite una palabra ni que agregue una palabra a las escrituras. Pero no, usted no se va a meter en un problema cuando elimine el San, porque ese es un término católico más ¿cómo se llama? Que tenga un respaldo bíblico, porque entre ellos no se decían, ¿cómo estás, San Pablo? ¿Qué tal, San Pedro? Hola, San Juan. No se hablaban así, ¿ok? Era Pablo, Pedro y vámonos. Porque recuerde que tanto Reina y Valera, esos dos personajes famosos que fueron los que intervinieron en la traducción de la Biblia, eran católicos, eran sacerdotes católicos. Entonces hay mucho de, ¿cómo se llama? Las costumbres o el vocabulario, el glosario católico, ¿verdad? Porque los cristianos no hablamos así, los cristianos no decimos, mire, según San Pablo, no, el cristiano dice, según Pablo, nuestro hermano Pablo, Pablito, con cariño. ¿Por qué? Porque eso de santo no es totalmente diferente la versión de lo que es una persona santa y la santidad de la que se maneja dentro del cristianismo que la que se maneja dentro de lo que es la Iglesia Católica. Entonces, para que lo tenga nada más, una pequeña referencia. Yo le puse un encabezado que más o menos se acomoda, la epístola. ¿Qué era una epístola? Una carta, ¿no? Sí, sinónimo. La epístola de Pablo a los hermanos de la iglesia en Roma. ¿Ok? Esto es como para tratar de darle otra opción a usted de que pueda enfocar el libro. ¿Ok? Porque cuando uno lee la epístola a los romanos, créame que si usted no domina nada de hermenéutica, ni de exégesis, ni un poquito del escudriñar la palabra, de repente usted va a generalizar como que la carta está escrita a los romanos. ¿Y quiénes son los romanos? Pues los que viven en Roma, pero sin hacer diferencia que es a los hermanos de la iglesia en Roma. ¿Verdad? Algo parece tan sencillo, pero es importante que uno lo aclare, porque no todos dominan igual la Biblia, ¿verdad? Entonces es importante algunos detallitos ahí. Ok, el poder del Evangelio, ¿verdad? Ese es el encabezado que tiene aquí en la Biblia. Recuerde que estos encabezados, también para un mejor entender, vámonos al capítulo 1, versículo 1. Del 1 al 7 dice salutación, dice el encabezado. ¿Estamos ahí, hermanos? Ok, dice salutación del 1 al 7. Del 8 al 15 dice deseo, o sea, las razones de Pablo de visitar Roma. Ok, entonces, ¿por qué están estos encabezados? Porque están dividiendo los temas del 1 al 7. ¿Qué es lo que hablan estos 7 versículos? De los saludos, nada más. Por eso lo pone salutación. Eso es para que uno sea más fácil o vaya aprendiendo a manejar la Biblia y a conocer. Entonces se le hace más fácil cuando los temas ya están divididos. Entonces, digamos, esto es para los principiantes, ¿verdad? Pero es bueno también, y esto es un sano consejo para usted, es bueno que cuando usted esté leyendo las porciones, digamos como en este caso, el libro de Romanos que lo estamos estudiando, usted en cada salutación, en cada encabezado que te dividen los temas, lo bueno sería de que usted, después de leer capítulo 1, del versículo 1 al 7, usted saque su conclusión de qué habla, o sea, que usted mismo tenga su propia conclusión de qué está hablando versículo 1 al 7. Y de repente al final usted va a llegar a la conclusión de que sí, efectivamente es una salutación. Es decir, esos 7 versículos está saludando. Entonces usted pone en sus apuntes, usted pone saludos de Pablo o salutación, ¿verdad? O de repente cuando usted lee del 8 al 15, usted no solo va a ver el deseo de Pablo de visitar Roma, que es el encabezado, sino que usted puede encontrarle otra cosa importante también que resalte en el tema y que usted lo puede poner como un encabezado. De repente a alguien se le ocurre poner Pablo, deudor a los hermanos en Roma.
Y usted dice, ¿pero de dónde salió eso? Bueno, es que en el versículo 14 dice, a griegos y no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor, ¿verdad? Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarles el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Entonces, si el encabezado usted lo pone, Pablo, el deudor a los hermanos en Roma, pues no estaría mal. Lo que quiero decirles es de que usted tiene que usar las facultades que Dios le ha dado, pensar, razonar, decidir. Cuando usted aprenda a pensar, razonar, decidir, le va a ayudar mucho a la hora de aplicarlo en la vida. Usted no puede vivir de lo que el otro opine todo el tiempo. Digamos, ahora yo estoy hablando, pero usted tiene que hacer sus propios apuntes. Usted tiene que llegar a sus propias conclusiones. Usted no es optativo, es imperativo. Tiene que razonar y llegar a conclusiones usted, suyas. Usted no puede vivir de la santidad de otro, ni de la victoria de otro. Usted tiene que pelear sus propias batallas y tomar su propia decisión a vivir en santidad. Que ese ha sido un grave error en mucha gente aquí en las iglesias. Han vivido de la santidad de Benijín y resulta que el hombre no anda en santidad. Viven en la victoria de aquel que dice, bendecido, prosperado y en victoria. Y no está ni bendecido, ni está prosperado, ni está en victoria, pero viven de esa fraseología. Así, en esa fantasía no van a llegar a ningún lado. ¿Estamos, Anthony? Ok. ¿Estamos, hermanitos? Recuerde que como es un estudio, usted puede preguntar, ¿verdad? Haga cualquier cosita que no entienda. ¿Sí? Ah, te está arrancando la oreja. Ok. Entonces usted nada más pregunte y con todo gusto le entramos. ¿Ok? Obviamente sobre el tema. Bien, vamos a ir desglosando, si quieren usar esa palabra, Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. 17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Bien, recuerden que una de las maneras para escudriñar la palabra, para tratar de hacerle una exégesis, ¿verdad? Tratar de sacar, tratar de visualizar. Déjeme ver cómo se los pongo un ejemplo. Vamos a ver. Ok, solamente a modo de ejemplo, preste atención para que después no diga cosas que yo no he dicho. Imagínese de que usted está viendo lo que aquí está escrito. ¿Estamos, hermanos? Ok, pero si usted se queda con lo que está escrito, no aprende nada. Usted tiene que tratar de internarse, de profundizar, tratar de ver la intencionalidad de Dios cuando escribió lo que escribió que usted está leyendo. Cuando usted trata de ver lo que está detrás de ese papel, usted se va a dar cuenta, por favor, en el buen sentido de la palabra, que detrás de lo que aquí está escrito hay una mente que lo pensó, lo sintió y lo habló. Entonces, lo que hay que tratar de ver es la intencionalidad de todo lo que dijo el Señor. Lo que Él ha dicho es ley para nosotros. Pero más importante que la ley es la intencionalidad que por qué se escribe esa ley. Por ejemplo, hay una ley que dice no manejar borracho. Si tú solamente lees el no manejar borracho, pero no puedes visualizar o tratar de internarte a la raíz, a la intencionalidad cuando se escribió y el por qué se escribió esa ley, es muy posible que manejes borracho. Pero ya que estamos ahí, ayudémonos aquí. ¿Cómo podemos llegarle a saber cuál es la intención o cuál fue la intencionalidad de esa ley de no manejar borracho? ¿Para qué fue escrito esa ley? Levante la mano y apoye. Sí. Para que no se estrellaran, está bien. ¿Qué más? Sí.
para salvar vidas. ¿Se dan cuenta? Entonces mira todo lo que dice. Ahí no dice, no manejes borracho para que no te estrelles, para que no salves vidas, para que tus hijos no se queden huérfanos, para que no mates viudos. No dice, pero todo eso está atrás de algo tan simple. No manejes borracho. O si manejas borracho, 100,000 colones de multa. Ahora, ¿para quién está hecha esa ley? Para los que manejan borracho, no para el que no la toma. Porque si tú no tomas, ¿a ti qué te importa que si ponen $500,000 de multa o ponen 50 pesos? Que les tiren cadena perpetua, a ti no te importa. ¿Por qué? Porque tú no manejas borracho. Entonces la ley no está hecha para el que la viola, la ley está hecha para el que la acostumbra a violar. Pero eso tienes que entenderlo. Sí. Claro, sí, porque estamos en un mundo que los cristianos no estamos vacunados ni contra las enfermedades, ni contra el efecto de la gente que vive en contra de la ley y fuera de la ley de Dios, ¿verdad? Por eso es de que en este sistema nosotros somos como una colonia dentro de un país, una colonia, ¿verdad? Una colonia conquistada por Dios, ¿verdad? Que vino a este mundo y conquistó un territorio, llamémoslo así. El rey vino y conquistó su reino. Y sus leyes son para los que están dentro del reino de Dios, no es para el que está afuera. Pero sí, exacto, pero para el que lo acepta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, digamos, no adulterarás. Bueno, yo caminé 35 años sin Dios. ¿A mí qué me importaba esa ley? Si no creía ni en Dios. O creía en Dios ¿verdad? El Dios de peco de lunes a sábado y el domingo me como en la hostia con olor a whisky y amaretto. Y después de salida, y que le curita porque el lance está muerto a las 11 y ya faltan 5 para las 11. Entonces, con ese estilo de vida que Dios no tiene nada que ver, yo no estoy en el reino de Dios. Yo estoy fuera del reino de Dios. Entonces, fíjate, nosotros aquí en Pavas, ¿dónde estamos? Estamos rodeados de bares, de todo, ¿verdad? Hay de todo, aquí hay de todo. Y fíjate, esto es como una colonia dentro de un pueblo, dentro de un país, como una zona protegida, ¿verdad? ¿Me entiendes? O sea, este pedacito de tierra que lo alquilamos, no es igual al resto del bar de los amigos, el otro bar de aquí, la cantina de por allá, el muchacho que vende droga por allá, y el otro que la compra, y el otro, ¿me entiendes? Cada uno en su rollo. Y si nosotros salimos de aquí, y viene alguien y alquila para una discoteca o lo que sea, nosotros nos vamos y nos vamos para otro lado, y donde están de verdad los hijos de Dios, ahí está el reino de Dios. Porque no puede haber un rey si no hay reino. ¿Qué clase de rey sería si no hay reino? Ahora, la realidad es de que la mayoría de la gente, la realidad bíblica, no la realidad que uno dice, pero te voy a decir la verdad. No, te voy a hablar con la Biblia. La realidad bíblica es de que la mayoría de la gente no quiere saber nada del reino de Dios. La mayoría de la gente camina no solo apartado del reino de Dios, sino en contra del reino de Dios. Y si tú estás en el reino de Dios, están en contra tuya también. Esa es la realidad. Sí, Adrián. ¿Cómo? Así es. Y cuando tú estás en una familia que los demás no son cristianos, eres el patito feo y eres el idiota y el muerto de hambre y todo el mundo te hace la guerra. Entonces tienes que pararte firme. No es de que no va a haber guerra, es que tienes que saber cómo manejar la guerra, nada más. No recibir los agravios, tener carácter, pararse firme, cuando vengan los insultos, las agresiones. Por ahí va el asunto. Pues tú no puedes, es que mi mamá me dijo que no me quiere porque yo soy cristiano. ¿Y qué vas a hacer? Entonces me voy a matar. No seas tan idiota, hombre. ¿Cómo te vas a matar por eso? ¿Qué importa si te rechazan? Pero si al Señor no lo rechazaron, ¿y qué querías tú? ¿Llevar una vida diferente a la que lleva el Señor? ¿O la que llevó el Señor? No. Él no dijo, ¿a usted le hicieron? A mí me lo hicieron. Aquí en este sistema van a pasar muchas tribulaciones, pero no se preocupen. Cuando les digan que son choriceros, cuando les digan que son malos hijos, cuando les digan que son ladrones, mintiendo, entonces el poderoso Espíritu de Dios reposa sobre su vida. Pero cuando te dicen algo que no eres, pero si te dicen que eres un mentiroso, ladrón, choricero, y así dices que eres cristiano, y de verdad eres choricero y de verdad eres mentiroso,
ahí no está el Espíritu de Dios. Y no digas, es que por causa de Dios me están persiguiendo. No, te están persiguiendo porque eres un ladrón mentiroso, un hipócrita, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Ok. Entonces, vamos a ver, avancemos. Romanos 1:16 dice, bueno, perdón, les quería decir de que la forma de conocer, de escudriñar, de encontrar respuestas, de hacer un exégesis, ¿verdad? De averiguar las raíces y todo el asunto, es en base a unas simples reglas de hermenéutica que tienen que ver con las preguntas. Con las preguntas. ¿A quién le dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Para qué lo dijo? ¿Es aplicable para mi vida? ¿Es aplicable para los tiempos de ahora? ¿Por qué lo dijo? ¿Para qué le dijo? ¿Me entiende? Cuando usted se hace preguntas, entonces usted va a empezar solito va a empezar a caer las respuestas. Si usted pregunta, vienen las respuestas. Si usted no pregunta nada, entonces seguimos recto. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que él cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ya voy. Y ahí sigue, ¿verdad? Dile que ya voy. No te preguntaste nada, ¿qué aprendiste? Nada. 2 bostezos y lo leíste en 2 segundos. ¿Qué aprendiste? Nada. Ahora empecemos a hacer preguntas. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Número 1. ¿Qué es avergonzarse? Sí. No, estamos hablando de la vergüenza, ¿verdad? Sí, pero ¿qué es avergonzarse? ¿Qué es? La palabra vergüenza, no, ese ya es el acto. Definamos la palabra vergüenza, avergonzarse, vergüenza. ¿Qué significa vergüenza? Sí. Puede ser por ahí. ¿Sí, Antonio? O sea, tratar de ocultar algo porque por miedo al rechazo, llamémoslo así. Ok. ¿Qué más iba a decir? Tú ibas a decir, por ahí, igual que él. Ok, aquí les traje algunos sinónimos. Vergüenza, sentirse menos. ¿Menos de qué? Es que lo que pasa es de que el evangelio, el cristianismo, tiene, como decimos aquí en Costa Rica, tiene un color. Un color es que tiene una mala fama. Más o menos, para darles un ejemplo, en toda sociedad hay grupos, hay una élite, ¿verdad? Los que están arriba, los que manejan todo, y por diferentes cosas hay diferentes esferas. Entonces, digamos, están en primer plano, están los millonarios, los archimillonarios. Los millonarios casi siempre están metidos en la política para poder sostener sus millones. Entonces tiene los millonarios, tiene los políticos millonarios. Después, en ese grupo tienes que poner a los pastores, son muy importantes, los apóstoles, porque son millonarios y encima tienen la autoridad de Dios sobre su imagen. Entonces, imagínate, qué poder, estamos hablando de poder, ¿verdad? Entonces, wow, un apóstol en una sociedad pesa, ¿verdad? Entonces, tenemos, ahora haciendo esas divisiones, tenemos los superapóstoles modernos, estos falsos, pero que tienen plata y tienen la autoridad en el nombre de Dios. Entonces aplastan a la gente fácilmente. Después tenemos ya a la gente clase alta, clase media. Después tenemos los profesionales, los no profesionales, y sin ánimo de ofender, solamente para ser descriptivo. Después están los taxistas y por último los cristianos. ¿Cómo por último los cristianos? Sí, porque el taxista, si usted analiza, cuando tú estás manejando un taxi y se te sube una persona, una pareja, o te suben 2 mujeres y empiezan a hablar 2 señoras que las recoges en Huachipelín, en Escazú, y la vas a llevar aquí a Romos, y ellas se ponen a hablar del adulterio y que salió con el hombre y que engañó al marido y que no sé qué. Cuando se ponen a hablar así delante de un taxista es porque no consideran que ese taxista siquiera existe.
Ustedes nunca han escuchado que cuando un taxista, que son terribles para manejar, estamos de acuerdo, hace algo, le dice, tenías que ser taxista. ¿Lo han escuchado eso? Sí, taxista es lo más bajo que hay en una sociedad por la mentalidad de la sociedad. Y es tanto así, es una muestra, es tanto así que en el taxi, el taxista escucha toda barbaridad, desde abortos, adulterios, de todo. Imagínate que una pareja que no están casados se suben a un carro y le dicen que lo lleven a un motel. Y no les importa si usted los conoce o no los conoce. ¿Tú crees de que cuando uno está pecando, uno le dice a cualquiera, hey, voy a ir a pecar, voy a ir a meterme a un motel? Pero como es un taxista, no importa. Tú nada más cobra tu plata y llévame al motel y aquí con esta mujer que no es mi esposa. Ni ella se pone avergonzada ni nada por el estilo. Y después, por último, está la imagen, ¿verdad?, prehistórica ahí del cristiano. El cristiano siempre ha estado ahí, que es la última alternativa para el hombre en una sociedad. O me mato o me hago cristiano. El cristiano siempre ha estado con una iglesita que se cae un guindo, que está ¿verdad?, al lado de los barsuchos, que las ratas pasan por las sillas, que cuando llueve se mete el agua. Siempre ha sido lo peor el cristianismo, la iglesia cristiana. No estamos hablando de Cristo en su iglesia, ¿verdad? Yo estamos hablando de la iglesia como organización, no como organismo vivo. Es muy diferente. ¿Ok? Entonces, hay gente que se avergüenza de ser cristianos porque son cosas que se escuchan y se heredan. Ay, ni digas que eres cristiana aquí, esconde la Biblia. ¿Cuánta gente anda con la Biblia en la mano? Muy pocos, y dicen que son cristianos. ¿Por qué? Porque da vergüenza andar con la Biblia. Estoy hablando para los que le da vergüenza. Los que me conocen saben que yo no suelto la Biblia ni para dormir. Pero la mayoría de la gente, ¿por qué no anda Biblia? Porque es un color, es una vergüenza. Y además te van a hacer chota de los amigos. Imagínate a Carlos que ande con su Biblia ahí en su barrio. Y te van a decir, ¿qué, mae? ¿Qué bruto? ¿Qué le pasó? Me le hicieron un coco wash. O sea, tan tonto, hombre, deje eso ridículo. ¿Qué le pasa? ¿De qué juega? Santulón. Sea carebarro. Y de todo te van a decir. ¿O qué cosa crees que te van a acercar? Le dice, Carlitos, caramba, no me digas que aceptaste a Cristo. Caramba, Carlitos, te felicito, hermano. Eso te va a ayudar, te va a salvar de muchos problemas. Te va a cambiar, y cuando tengas tu familia, pues tienes la opción de que sean cristianitos y una familia cristiana, nada de guaro en la casa, ni el maldito cigarro, ni la música, ni las canciones esas de Paquita, la del barrio, ni nada de eso. Qué lindo, te felicito. 1 de cada 100 te va a felicitar, pero los demás se van a burlar. Yo cuando acepté al Señor, cuando estaba trabajando con la agencia de viajes que tenía, el gremio de uno eran dueños de hotel, dueños de agencia de viajes, gerentes, etcétera, etcétera, ahí de turismo, y todos se burlaron, 6 meses se burlaron. Sea bruto, Tibor, me dijeron que había aceptado al Señor, qué bárbaro. Un amigo que era gerente de un hotel, no le puedo decir el hotel para no hacerle propaganda, no por la propaganda, sino por cuestión ya con ellos es diferente. Agarra y me dice, Tibor, me llama y me dice, Tibor, te estuve escuchando ahí en la Plaza de la Cultura. Pero claro, no me acerqué mucho para no darme el color, porque tú sabes, yo escuchando a un predicador ahí hablando de cosas de Dios, olvídate, eso no va conmigo, ¿verdad? Pobrecito, después terminó divorciado, alcohólico, un desastre. Pero así es. Pero esto de avergonzarse, sentirse menos, o sea, si yo te pregunto, de los que están aquí, no tienen que levantar la mano, pero de los que están aquí, ¿cuántos están evangelizando? No levanten la mano. Ahora, si usted no está evangelizando, ¿por qué no evangeliza? ¿Porque se avergüenza? ¿Porque no está capacitado? Ninguna de esas 2 razones vale. Y si hay una tercera, de repente usted me la puede decir. Pero yo quiero presentarle 2 principales. Una, porque la gente no se siente capacitada. 2, por vergüenza. Ahora, si es por vergüenza, ¿qué es lo que te avergüenza? El color, digamos, a mí me daba vergüenza, hay muchas cosas que nos dan vergüenza, pero escúcheme, yo porque me pregunto, la diferencia quizás entre algunos de ustedes y los que nos están viendo y el loco que le está hablando aquí, es que yo me pregunto, busco respuestas y aprendo de lo que veo de la gente. Ya tengo 62 años y trato de que la vida no me pase así por encima, sin fajarme con ella, sin aprender de ella,
y no quiero que me pase por encima nada más. Entonces yo pregunto, ¿por qué este hace esto? ¿Por qué este hace el otro? Y miro la consecuencia de este y miro la consecuencia del otro. Entonces aprendes y tienes que ser consecuente con lo que aprendes. Porque de nada vale que si aprendes algo y no eres consecuente. Yo sé que en el cristianismo, a pesar de cualquier problema que pueda haber, en Cristo la vida es totalmente diferente que fuera de Cristo. Eso ya lo entendí. Yo viví 35 años sin Dios. Pero para ser consecuente tengo que mantenerme en las cosas del Señor. No sería consecuente si sabiendo que es mejor el camino de Dios, es mucho mejor que el camino sin Dios. Yo sé que es mejor pero camino sin Dios. No soy consecuente. Entonces, ¿cuánta gente sabe cosas, pero no son consecuentes? Tú ya sabes que no tienes que mentir, entonces, ¿por qué mientes? ¿Por qué no eres íntegro? ¿Por qué no te paras firme? ¿Por qué no dices, no, punto? ¿Por qué? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre usted y yo? Entre usted y yo. Bueno, usted no lo conozco, pero entre usted y yo. Yo soy más hombre, soy más grande, ¿qué? ¿Más fuerte? Aquí hay más de uno que es más fuerte que yo, más de uno que es más joven que yo. Entonces esto no es un asunto de tamaño, esto no es un asunto de que quién grita más, esto es un asunto de carácter y el carácter va por dentro. La mansedumbre es tener el poder, el poder de controlarse. No es cobardía, no confundan manso con menso. Y lo que va a marcar la diferencia es si tú eres consecuente con lo que haces, con lo que dices. ¿Qué es lo que le enseñan a uno, mi querido Milton? Usted que ha estado también ahí en taekwondo ahí. ¿Qué le enseñan a uno? ¿A romperle el alma a todo el mundo o no le enseñan a uno a estar tranquilo más bien? Y a dominarse y todo el asunto, ¿sí? Entonces, cuando uno está metido en eso no es para salir y patearle el alma a todo el mundo. Es más bien cuando viene uno, grande o chiquito, y te dice algo, es tranquilo, no te preocupes. Sí, ¿qué? Perdona, pues, disculpa, ya está. El sabio ve el peligro y se aparta. No es andar rompiéndole el alma a todo el mundo. Pero es que una cosa es confundir la cobardía con la prudencia o con la elegancia o con la ética. La mayoría de la gente son cobardes y se escudan en el silencio, porque si usted no habla, yo no sé lo que tú sabes. Cuando uno habla de la abundancia de la boca, de la mente, abre uno la boca. Tú sabes, hasta ahorita, en 5 minutos que estoy hablando, tú sabes más o menos cómo estoy pensando yo y qué tipo de persona soy. Un aire, por lo menos. Pero yo no tengo el menor blue de cómo es Carlitos, porque no he abierto la boca. Ojalá que esté respirando. Yo ni sé, yo no sé qué piensa él. Yo no sé si es pro o vida o en contra de la vida. Yo no sé si él está de acuerdo o en contra de los que están a favor. Yo no sé nada. Pero él conoce más de mí que lo que yo conozco de él. Ahora, lo importante es esto, que usted no se engañe, escúcheme, no se engañe y no juegue con los sentimientos, ni los suyos, porque el primer perjudicado es usted, ni juegue con los sentimientos de las otras personas. En el caso de nosotros los hombres, no jueguen de adúlteros. Y una de las cosas que predomina es el adulterio en las iglesias. Es terrible. Sin temor, sin que me tiemble el pulso, 7 de cada 10 matrimonios que están en las iglesias han caído en el adulterio por lo menos una vez. 7 de cada 10. Eso es terrible. Dígame, hermano. Sí. Uh-huh. 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 Sí. Así. Lamentablemente. Lamentablemente. Sí. 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 Esa es una triste realidad. Entonces, pregúntese cuando lee y para que vea cómo le va a sacar el jugo. Bien, entonces, porque no me avergüenzo del evangelio, decía Pablo. Bueno, entonces, ¿qué era vergüenza? Entonces me voy a buscar sinónimos y encuentro algunos, ¿verdad? Que dentro de tantos que hay, sentirse menos, sentir que uno, que es humillante lo que voy a hacer. Sentir vergüenza es
sentir de que si lo hago me voy a sentir humillado, me voy a sentir deshonrado, es malo para la imagen mía, una vergüenza que yo pase no es bueno para mi imagen. Entonces, qué vergüenza, yo, el gran Tibor Mesaros, predicando en un bus, qué vergüenza. ¿Por qué? Porque no son dignos ellos para que yo le hable. Qué vergüenza, yo debería estar nada más dando conferencias en hoteles, ¿me entiende? Entonces, eso, si usted saca todos estos sinónimos, dice, bueno, ¿será por eso? Porque me avergüenzo del evangelio, porque Pablo está poniendo exactamente por qué se avergüenza. ¿Por qué no se avergüenza? Perdón. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Y bueno, ¿qué sería lo contrario? ¿Qué sería lo contrario de vergüenza? La honra. Entonces, en otras palabras, podríamos leer, primero, porque no me avergüenzo del evangelio. Lo contrario sería, porque me honra el predicar el evangelio. Entonces, usted ha visto eso. Ya voy, John. ¿Usted ha visto la diferencia que hay si usted puede pesar y decir, wow, vas a hacer cosas que te honren? ¿Quién no quisiera hacer cosas que le honren? Todo el mundo diría, amén, si me van a honrar, ¿verdad? Si voy a tener algo digno para mí, algún privilegio, algo que sea digno, algo que me dé prestigio, ¿quién no quisiera hacer cosas así? Por más bruto que sea usted, de seguro que va a decir yo. ¿Qué preferiría usted? ¿Estar en una reunión con el príncipe, el rey Juan Carlos, o estar en una reunión con Cuechita, con Paso Triste, con Piojillo? ¿Me están entendiendo? Bueno, entonces, ¿a dónde vas? Voy a una reunión con Paso Triste, con Garapiñao. O voy a una reunión con el rey Juan Carlos. ¿Qué te serviría? Voy a ir a hablar con el rey, o voy a ir a hablar con qué sé yo, cualquier angelito por ahí. Ahora imagínese. Hey, ¿me acompañas? ¿A dónde vas? Voy a hablar del evangelio. Voy a predicar a Cristo. Solo alguien que de verdad no se avergüence. Alguien que de verdad esté llevando una vida en el Señor, que sepa que no solo porque lo ha leído que Jesús resucitó al tercer día, sino que tú puedas, no solo resucitó, sino que vive en mí. Y que tengas esa convicción de saber lo que estás hablando, no de la religión, no de la maldita religión. La religión no sirve para nada. Llámese evangélica, católica, la que sea. ¿Por qué? Porque este es un asunto, Carlitos, de relación. Relación, no religión. ¿Sentiste? ¿Sentiste o no? Te doy otro. ¿No? ¿Ya? Ok. ¿Sentiste? Sí. ¿Tú lo sentiste, David? ¿Ah? ¿Por qué? Porque es un asunto personal. Entonces tú sí puedes hablar de la unción del golpe. Él no. Entonces ese es el cristianismo. El que tú puedas tener convicción de que estás hablando realmente de alguien que existe y que tiene una relación contigo. Ese es el asunto. Entonces, también esto ¿verdad? De que no me avergüenzo del evangelio. Bueno, ahorita vamos a hablar de qué es el evangelio, pero dejémosle eso pendiente un toquecito. Y dice, porque es poder de Dios. Entonces, cuando uno viene y trata de entender qué es esto de que el evangelio es, ahorita volvemos a lo del evangelio, pero a desmenuzar el evangelio, pero el concepto, pero vamos a esto. Él dice que él no se avergüenza del evangelio porque es poder de Dios. ¿Y qué significa que el evangelio sea poder de Dios? Si usted se pregunta, ¿y qué significa eso? Entonces le puede ayudar. ¿Qué creen que significa eso? Sí. Sí. Ok, desmenucemos la palabra poder, el concepto poder. Braulio, ¿qué es poder?
algún sinónimo por ahí. Estamos hablando del poder de Dios, pero si desmenuzamos primero la palabra poder nos puede ayudar. ¿No le digas? Ok. Fuerza, un poquito más que fuerza, ¿verdad? Dominio. Ya cuando hablas de poder estás hablando de dominio, ¿verdad? Sí. Capacidad. Un poquito más que capacidad. Dominio, autoridad, soberanía, ¿verdad? Señorío, poder, algo que tiene sujeto o que tiene señorío, dominio sobre algo o alguien. ¿Ok? Entonces, hay leyes naturales, ¿verdad? Que tienen sujeto digamos, hay leyes, por ejemplo, la siembra y la cosecha. Es una ley que está sujeta a que cada semilla, según su género, dará su fruto. Por eso es de que, ¿por qué crees, Carlos, de que la semilla de mango da mango? ¿Por qué? No, no es porque es mango. ¿Por qué? Ok, ¿alguien por ahí? ¿Por qué la semilla de mango da mango? Juanca, ¿perdón? Sí, pero siguiendo el hilo conductor, ¿de qué estamos hablando? Porque hay una ley. Acuérdese del hilo conductor. Hilo conductor es seguir una línea de lo que se está hablando. Entonces estamos hablando del poder, entonces, de verdad, del poder, de la ley, del señorío. Entonces, ¿por qué una semilla de mango da mango? Hilo conductor es eso, ¿verdad? Porque es una ley. No, porque es Dios. Obviamente porque Dios lo dijo, pero no es eso, ¿verdad? Para ser preciso, es porque es una ley. Ahora, te preguntas, ¿y quién dio esa ley? Dios. Entonces, por eso la semilla de mango da mango porque Dios lo estableció como una ley y fructifique y cada semilla según su género dará su fruto. Así dice, es una ley. Entonces, por eso es de que se maneja de esa manera, ¿ok? Entonces, es poder, ¿verdad? Es poder de Dios. Entonces, el Evangelio, sabiendo que es poder de Dios, aquí para los que están tomando nota, podríamos decir que es, en el buen sentido de la palabra, una autoridad delegada de parte de Dios en el Evangelio, teniéndolo como presencia, ¿verdad? El Evangelio. Es una autoridad delegada, es decir, sí, digamos, cuando una autoridad delegada, por ejemplo, si un pastor manda a alguien a abrir una obra a un lugar, él va con la autoridad delegada del pastor, el pastor está con la iglesia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Son autoridades delegadas, ¿no? ¿Sí? Igual el presidente tiene sus ministros y delega funciones, ¿sí? Poder y autoridad delegado. Entonces, igual en las cosas de Dios, a través del Evangelio, y ahora sí le podemos caer para poder entrarle a qué es el Evangelio. El Evangelio, les digo que es una autoridad delegada, en el buen sentido de la palabra, dentro de muchas propuestas o postulados que puedan haber, como una descripción, no como una definición. El Evangelio es una autoridad delegada porque Dios usa el Evangelio para establecer su voluntad, su justicia aquí en la tierra. Entonces, esto es importante que usted lo entienda. Entonces, ¿qué es un evangelista? Un evangelista sería el portador, ¿verdad? El portador de las leyes de Dios, no solamente de las buenas nuevas, porque tanto en latín como en griego, evangelios, o como se llame, significa buenas nuevas. Aquí hay algo lindo también, bueno, entre todas las cosas que se puede hablar del evangelio, como buenas nuevas, nos trae no solamente unas buenas nuevas o buenas noticias del reino de Dios, no solamente a futuro, sino también para confirmar lo que escrito está, el pasado. O sea, cuando el Evangelio llega aquí, ¿verdad? El Evangelio de Jesucristo, llega, o lo que nosotros llamamos toda la era cristiana, llega y nuestro mismo Señor Jesús, máximo punto de referencia, se apoya
en lo que escrito está en el Antiguo Testamento, lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, o en la Tanakh, ¿verdad? O en la Torá. La Torá son los primeros 5 libros, la Tanakh es todo el conjunto de libros que encierran el estudio de libros sagrados de los judíos. Entonces viene nuestro Señor Jesucristo y Él mismo agarra y utiliza lo que estaba escrito en la Escritura para confirmar, ¿verdad? Porque antes de Él nadie confirmaba, pero viene el Señor y dice, ok, tengo buenas nuevas para ustedes, unas del pasado y otras de las que van a venir. El pasado son estas, vea, Mateo 5:17, apunten ahí, Mateo 5:17, Mateo 7:12, Mateo 22:40, Lucas 10:26, Lucas 10:26, Juan 24:44, Juan 19:7, 1 Corintios 15, del 1 al 4, y 1 Corintios 15, 42 al 49. ¿Ok? Entonces el Señor en su evangelio confirma, ¿verdad? Esa es parte de las buenas nuevas, confirma que lo que escrito está no es cuento. No es cuento Job, él habla de Job. No es cuento acerca de Moisés, no es cuento acerca de Jonás. Entonces, de repente más de uno dice, esos son cuentos chinos. Sí, pero es que resulta que el Señor habló de ellos. Entonces, eso tiene que ser para los que les interesa y tener una estructura de formación, de pensamiento. Esto es muy importante. Y después viene el Señor y dice, pero también tengo otras noticias que darles, las buenas nuevas, ¿verdad? Tengo otras cosas que compartirles. Les voy a hablar de lo que es, en el Evangelio, les voy a hablar de lo que es el origen del hombre. ¿Sí? Les voy a hablar del origen del hombre, pero también les voy a hablar de la caída del hombre y les voy a hablar de la culpabilidad del hombre, pero les voy a hablar de la justicia de Dios, pero les voy a hablar también de la salvación que viene a través del Evangelio. Y también les voy a hablar acerca de la eternidad. Les voy a hablar acerca de la inmortalidad del alma. Y entonces, acerca de la salvación. O sea, todo lo que aquí está escrito, ¿qué cosa creen que es? Evangelio. Porque los evangelios no solamente son, o la buena nueva no solamente son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y si quieres metes a Hechos. No, pero tienes que meter a Pablo también. Porque ¿qué habló Pablo? Y tienes que meter también las cartas que escribió Pablo a Timoteo y la que le escribió a los filipenses, a la iglesia de Éfeso. Todo eso, es que tú no puedes separar la palabra. La suma de su palabra es verdad. Salmo 119, versículo 160, la suma de su palabra es verdad. Por eso es de que siempre que alguien agarra un versículo y saca un versículo de su contexto, siempre se va a meter en problemas. Un versículo de la cual cualquier pastor, por más alducin que sea, saca un solo versículo y no busca, y viola las leyes de hermenéutica, no las respeta, las ignora. Entonces siempre su exégesis no va a ser más que una moraleja falsa. Va a llegar a conclusiones falsas. Usted se tiene que preguntar sobre esto. ¿Quién lo enseñó? ¿Lo enseñó Jesús? ¿Lo enseñaron sus apóstoles? Sobre esto, por ejemplo, las maldiciones generacionales. ¿Quién enseñó maldiciones generacionales en la Biblia? ¿Lo enseñó Jesús? No. ¿Lo enseñaron los apóstoles? No. ¿Lo enseñó Pablo, Pedro? ¿Quién enseñó? Nadie. ¿Quién de los profetas enseñaron acerca de las maldiciones generacionales? Nadie. Y entonces, bueno, es que hay un solo versículo, ¿verdad? En Éxodo, donde habla acerca de que entonces Dios visitará hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen y nunca leen la que sigue, pero bendecirá a los millares que hacen su voluntad. Y de un solo versículo sacaron toda una doctrina. ¿Quién respalda eso? Nadie.
La historia bíblica respalda maldiciones generacionales, no, más bien con un solo versículo te destruye todo eso. El hijo no morirá por el pecado del padre, ni el padre morirá por el pecado del hijo. Cuando tú vas sumando, se cae todo. Es que lo único que se sostiene es la verdad. ¿Y cuál es la verdad que se sostiene? La verdad del evangelio, la verdad del evangelio, que es uno solo. Y Pablo advirtió, ¿va a haber otro evangelio? No. ¿Pero hay gente que predica otro evangelio? Sí. Gálatas, capítulo 1, versículo 6 en adelante, dice, hey, sí, pero ¿qué les pasa a ustedes? Están yéndose ahí, se están dejando llevar por corriente, por un evangelio diferente, como si hubiera otro evangelio, pero no hay otro evangelio, hay uno solo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia en Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Y si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Anatema es maldito. Bueno, mi hermano, el 90% de la gente ignora, minimiza y no es consecuente con esta porción de la palabra que nos dice bien claro, hay un solo evangelio, hay gente que está pervirtiendo el evangelio y sea considerado anatema el que lo esté haciendo. Pero la gente le tiene más miedo a Cash Luna, a Maldonado, a Ronnie Chávez, a Raúl Vargas aquí, a cualquiera de esos. Le tienen más miedo a Benijín y a cualquiera, al Delgado, le tienen miedo a la gente de Enlace. Porque si aquí agarra y me dice, mire, si hay algún otro evangelio, sea anatema. Bueno, si hay un evangelio que me dice, como dice Ronnie Chávez, que viene un ángel con una llave para el que da $20 al mes, eso es anatema. Ese no es el evangelio de Jesucristo, que tú por $20, Carlos, ¿tú quieres que te vaya bien esta vida? Sí, dame $20 al mes, yo voy a orar por ti. ¿Te parece risible? Bueno, hay mucha gente que ha caído en eso y siguen cayendo en eso. Pero eso es un insulto a la inteligencia. A mí la gente se quejan de mí de que yo hablo muy duro. Mire, yo les puedo mentar la madre suavecito. Eso no sería peor si grito y digo, ¡hey, huya por su vida, hombre! ¡Escape por su vida! Ah, no, la gente prefiere que los tilden de tontos, de brutos, al decirle, mire, dé la plata. Hoy estaba escuchando en una de esas famosas radios que están en las robatónicas, y entonces estaba diciendo, mire, usted dé, porque algo grande viene para usted, algo grande se mueve en las esferas espirituales, algo grande va a pasarte de aquí hasta final de año. Y la gente es tan bruta. Y estamos hablando de profesionales, de doctores, de abogados, de toda índole, de gente que nunca ha pisado un colegio, de gente que trabaja en la municipalidad recogiendo caños, hasta políticos están metidos en esto de creyendo un encantamiento que hay en que algo grande va a pasar y está pasando en el mundo espiritual porque tú das $20 al mes. Eso, mira, ve, en mi querido Perú, eso es un insulto a la inteligencia y por menos cosas nos agarramos a cabezazos. Por menos cosas nos agarramos a patadas, por menos cosas. Porque es un insulto a la inteligencia. Lo que pasa es que no te están diciendo, hey, tú eres un bruto, David. Pero si yo te digo una idiotez, mira, David, los chanchos vuelan, mano. Así que si tú quieres un buen vigorón de un chancho que vuele, dame $20 al mes y tú vas a comer un buen vigorón de un chancho que vuela. Si tú me das la plata, eres un bruto, pero no te lo estoy diciendo. Pero te estoy proponiendo algo que solo un bruto puede aceptar. Y cuando usted le hacen una propuesta, como hace Enlace y como hacen toda esta gente, de hacer esto por plata y aquí y allá, aparte que es una herejía, aparte que es antibíblico, porque dice el Señor que no des ni por necesidad ni por ¿qué más era? ¿Qué más era? Que no dé por qué. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Tú no puedes dar por tu necesidad. Solamente con este versículo, 2 Corintios capítulo 9, versículo 7, se cae todas esas maratónicas. No puedes dar por necesidad. Y la gente, ¿por qué da? Por necesidad. Da por su trabajo, por salud, por el hijo, por el borracho, por el adúltero que venga y todo. Dan por necesidad. Eso no es necesidad. Cuando tú pactas por $20 para que te recibas algo, no es necesidad. ¿Y qué dice la Biblia? No des por necesidad. ¿A quién le creemos? ¿Votamos la Biblia o cambiamos de canal? Así estamos, Calito. Con razón no quieres congregarte.
¿De qué te vas a estar congregando? ¿Para que te estén ahí quitando hasta lo que no tienes? O viniéndote con cuentitos de que venga para orar por él, caigámosle todo, para imponerle manos y ¿verdad? Reprender todo espíritu de calvicie. No, hombre. Es un chiste, hombre. Eso para que bajes un poco. Estamos mal así. No vamos a ir a ningún lado así. Bueno, pues eso es lo que hay. Bien, entonces, ¿verdad? Es una autoridad, un poder con propósito muy definido, ¿verdad? Porque no me avergüenzo del Evangelio, lo apunta muy bien. ¿Qué es lo que no le causa vergüenza a él? Que es el Evangelio. Y dice la razón, porque es poder de Dios. O sea, es poder bien, o sea, bien específico, bien claro está Pablito, inspirado por el Espíritu Santo, hablando. Es la expresión del gobierno de Dios, su dominio, su señorío, su soberanía, por medio de su evangelio, que expresa su voluntad, conocida como el evangelio de Dios. Entonces, ay Señor, por ahí va el asunto. Ahora bien, ¿de qué dice Pablo que no se avergüenza? Del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. En esto del evangelio, aparte de decir que es la voluntad expresada por el Dios creador, quisiera decirles que el evangelio es todo un milagro. Nada más para que usted vea estas pinceladas y veas el origen. ¿Cuál es el origen del evangelio? Preguntémonos para que vea usted lo tremendo de esto. ¿Cuál es el origen del evangelio? Levante la mano. Solo uno. El origen del evangelio. Representante de Santana. Bateador. ¿Cuál es el origen del evangelio? ¿Ah? La mente de Dios. Muy bien. Ahora, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios, Carlitos? ¿Ah? En su trono. ¿Pero dónde queda eso? En el cielo. Ok. Y podríamos armar un equipo ahí para jugar las grandes ligas. Pero está bien, o sea, saca su conclusión y por lógica dicen el cielo. Ok. Pero ¿dónde está el cielo? Seguimos preguntando. ¿Dónde está el cielo? Ah, levante la mano. Sí. En su reino. Sí. ¿Y dónde está su reino? En otra dimensión. Muy bien. ¿Se dan cuenta que no es por fregarle las vidas? Es que lo que le quiero dar es que valoricen lo que ustedes tienen en la mano. ¿Por qué es un milagro? Porque esto aquí, si usted solamente lo ve como un libro de catecismo, un libro de religión, te estás perdiendo todo. Si tú ves aquí en lugar del libro de religión, si tú ves que son los pensamientos del Señor, aquí están, Calitos, plasmados los sentimientos del Señor. ¿Tú sabes qué espera Dios de ti? Aquí está. ¿Tú sabes qué puedes esperar tú de Dios? ¿Sabes qué puedes esperar de Dios? Aquí está. Ahora fíjate, si no conoces, porque no escudriñas, ¿cómo vas a saber tú lo que Dios espera de ti si tú no sabes qué espera de ti? ¿Tiene sentido? Te lo repito, ¿la agarraste o no? Ok, va de nuevo. ¿Cómo puedes saber tú algo de las expectativas de Dios para tu vida? ¿Qué espera Dios de ti? Si tú no escudriñas, tú no puedes saber qué espera Dios de ti. Porque no me vas a venir con la respuesta de Kinder. Dios espera de que yo sea obediente y que lo quiera. Sí, pero sí, ¿verdad? Es igual con, ¿quién es Dios? Dios es uno solo. Sí, ¿quién es? Y hasta ahí llegó, ¿verdad? ¿Y qué puedes esperar tú de Dios? Ah, que me bendiga, que me dé, que me dé y que me dé. Hasta ahí llegaron. Eso es muy triste tener esa posición, que sea esa respuesta es muy triste. Entonces tú agarras y dices, bueno, ¿qué espera Dios de ti? ¿Qué espera Dios de mí? Aquí está. ¿Y qué puedo esperar yo de Él? Aquí está. Entonces, si yo no sé lo que está aquí, ¿cómo yo puedo cumplir mis derechos o mis deberes si no los conozco?
¿Cómo sabes tú si estás agradando o no estás agradando a Dios si no lo conoces? De repente me dicen, no, es que a mí no me interesa Dios. Bueno, ok, perfecto. En el caso tuyo, digamos, si tú dices, no, es que a mí no me interesa, vengo a ver qué pasa. Ok. Pero si hay alguno aquí que tiene 5 o 10 años de estar supuestamente congregándose y siendo cristiano y usted no sabe qué es lo que Dios espera de usted, estamos mal. Estamos terriblemente mal. ¿Cómo vamos a poder honrarlo si es que no lo, ¿cómo se llama? Si no sabemos cómo honrarlo. Usted me invita a comer y resulta que usted no sabe que yo no como chancho, porque es un animal enfermizo, no es porque me voy a condenar si lo como, y resulta que usted me invita a almorzar y prepara un lechón ahí con puré de manzana y todo riquísimo, y yo digo, ay hermano, qué bronca, yo no como eso, man. Entonces tú vas a decir, pastor más orgulloso y que no sé qué, y a mí que lo que me costó robarme el chancho para tenerlo. Entonces te enojas conmigo por una sencilla razón. Si hubieras sabido, si hubieras preguntado de que, pastor, ¿qué le gustaría comer? ¿Sabe qué le hubiera dicho? Hágame unos espaguetis ahí tranquilito. Un poquito ahí de espagueti sin tomate porque friega las ¿cómo se llama? El ácido úrico. Así que un espagueti ahí con un poquito ahí de mantequillita ya está suficiente. No hubiera tenido que robar el chancho ni nada por el estilo. Y hubiéramos quedado todo el mundo bien. Así es con Dios. Hay gente que hace tantas cosas y cree que o no está ofendiendo a Dios o cree de que todo el mundo lo hace. No es suficiente eso. ¿Estamos, hermanitos? Bien. Entonces estábamos en que, bueno, que era un milagro. ¿Por qué? Bueno, entonces lo que estoy tratando de establecer para que vean la grandeza del Evangelio es de que el Evangelio es la expresión de la voluntad de Dios plasmada aquí en lo que nosotros llamamos el Evangelio de Jesús o la Biblia o el Nuevo Testamento junto con el Antiguo Testamento, como usted quiera llamarlo. Pero todo esto dice que la Biblia es inspirada por Dios y que toda palabra es útil para redarguir, para enseñar, para corregir. Y toda es inspirada por Dios. Entonces lo que está aquí es parte, ¿verdad? Porque obviamente no es todo, pero es parte, quién sabe cuál ínfima parte, pero lo que sí estamos seguros que es suficiente para mostrarte cuál es el camino, la verdad y la vida para que puedas regresar a casa. Ese es el punto, para que aprendas a vivir agradando a Dios, para que aprendas a apartarte de lo que te va a destruir a ti y te va a destruir tu familia. Porque caminar sin Dios hay 3 destinos nada más: cárcel, hospital, cementerio, punto. Entonces no esperes a caer en ninguno de los 3. Cuando tienes una revelación, la autorrevelación de quién es Dios y la revelación de quién eres tú, aquí en el Evangelio está todo. Aquí está tu origen, tu propósito de vida, tu destino final, todo está aquí. Entonces si lo aprendes y lo vives, en el conocimiento y la vivencia va a marcar la diferencia. Se dan cuenta de que de aburrido el cristianismo no tiene nada. Lo que es aburrido es la religión cristiana. La religión evangélica es igual o peor que la religión católica. Es aburrido, son organismos muertos, muertas. No son organismos vivos, son organizaciones muertas. Pero en el cristianismo, usted se pone a vivir esto, ¿cómo se va a aburrir? Si todo el tiempo va a estar sabiendo de que está en lucha, de que está en guerra y ¿saben cuál es la mejor manera de hacerle la guerra espiritual? No es agarrarnos de la mano todos y patear el rabo al diablo y que yo te reprendo, Satanás, y te piso la cabeza, machala y no sé qué. No, eso no. Ustedes quieren hacerle guerra espiritual de verdad, consciente de practicar y vivir, no practicar, sino vivir la guerra espiritual. ¿Quieren hacerla así? Pónganse a amar a Dios. Dispóngase a amar al Señor, dispóngase a caminar en obediencia a su palabra. Olvídate del diablo, olvídate de los demonios. Dedícale más tiempo a conocer y amar al Señor y ámale con todo tu ser, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y para que veas que en eso estás honrándolo a Él, bronca con el otro. Honrándolo y amándolo al Señor. Invirtiendo tu tiempo en amarlo, en obedecerle, en que camines como un digno hijo de Dios, como un digno siervo que no tiene de qué avergonzarse. Cuando tú caminas así, le estás haciendo una verdadera guerra
No es una guerra virtual, es una guerra directa, real. Pero ¿qué cosa? ¿A qué llaman guerra espiritual aquí la gente con los movimientos estos pentecostales de que, bueno, vamos a hablar en lenguas para orar en lenguas para hacerle guerra al diablo? Primero, que un pastor no puede darle orden a la gente a orar en el Espíritu. Eso es algo que le corresponde solamente al Espíritu Santo de Dios. Por algo dice el Señor en su palabra que es el Espíritu quien reparte los dones y Él le da a quien a Él le parece. No es un asunto de que a mí me ronca las ganas y voy a decir, ok, perfecto, todo el mundo a hablar en lenguas. A ver, vamos a hablar en lenguas. Vamos a ver, oh, masaya, como si fuera de Nicaragua el Espíritu de Dios. No, aquí no es así. Aquí el asunto es, si el Espíritu Santo de Dios le da a usted el don de lenguas, usted va a hablar en lenguas y nadie se lo va a impedir. Y ese momento, si está en una iglesia, Dios también, en el orden de que Él establece, Él le dará la interpretación de las lenguas a algún hermano. Y por favor, no vengan con el cuento de que cuando se ponen de acuerdo, ¿verdad? Es tan ridículo. Bueno, para los que leemos un poquito la Biblia nos damos cuenta de la falacia. Por ahí se pare un hermano y dice, ¡ih! Así dice el Señor. Si el pueblo que invoca mi nombre se arrepintiera y clamara a mí desde los cielos, entonces yo oiré sus pecados y sanaré y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Así ha dicho el Señor. Y todo el mundo, ¡ah! ¿Y sabe qué es lo que ha sido eso, Carlitos? Según de Crónicas 7:14, mano. ¿Y tú crees que el Señor va a usar un versículo así, regadito, ¿verdad? Bien, ¿ah? Para ponerse a decir, así dice el Señor? Ponte a leer la Biblia, ahí lo encuentras. Ahora, cuando alguien se para y de verdad que tenga una palabra de Dios, entonces sí se va a saber de que Él lo dice en una lengua celestial y va a haber un intérprete. Pero eso de estar jugando con las cosas de Dios van a terminar muy mal. Ok. Entonces, quería eso, resaltarle la importancia. Entonces, imagínense, ¿de dónde viene el Evangelio? Viene de otra dimensión, que no es un asunto de distancia. Porque si hubiera sido con distancia, ya lo hubieran visto con estos aparatos que ahora hay, que se han llegado a planetas, pero lejísimos, años luz, miles de años de luz. ¿Y por qué no han podido ver el reino de Dios? Porque no es un asunto de distancia, es un asunto de dimensión. Es un asunto de dimensión. Ahora imagínense, nada más imagínense, si nosotros no podemos ni pasar, pero no podemos ni pasar de allá a acá, tu cuaderno, tu Biblia. Ahora imagínate de la dimensión de donde está el reino de Dios. Ojo, donde habita la eternidad. No es que Dios habita en la eternidad, sino la eternidad habita en Dios. Y de ahí tenemos nosotros este material para que nos enseñe cuál es la razón de nuestra vida, nuestro origen y el propósito de vida para poder regresar a nuestro destino final. Y lo menospreciamos. ¿Qué creen que estamos menospreciando? ¿Un libro de Amado Nervo? ¿De quién? ¿De algún famoso escritor? ¿De Pablo Neruda? ¿De quién? ¿De quién estamos rechazando? Estamos rechazando la voluntad de Dios, que viene para tu vida y para la mía. Y el que la recibe es deudor, como decía Pablo, para conseguirle a alguien más. ¿Tú tienes familia, Carlitos? Imagínate, si ellos no conocen el Evangelio de Jesucristo, cuando se muera, tú la podrás llevar a una iglesia católica o una evangélica y le podrán decir en la católica, como siempre dicen, fulanito de tal, descansa en la paz del Señor, aunque haya sido un desgraciado, un padre malo o un hijo terrible o una madre que abandonó a sus hijos, lo que sea. Pero todos descansan en la paz del Señor. ¿Sabes lo que dice la Biblia? No hay paz para el pecador. ¿A quién le creemos? Y si lo traes a una iglesia por $20, te lo hacen serafín y arcángel, aunque haya sido un desgraciado. Entonces, si tú sabes de que el que se muere, porque hay una eternidad, ¿verdad? Que dice el Señor, perdón, una eternidad no. El alma es inmortal, no eterna, pero inmortal. Es diferente. Eterna sería que no tiene ni principio ni fin, pero sí tiene principio, entonces no es eterna, pero sí es inmortal. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La inmortalidad se divide en dos, terminamos aquí. La inmortalidad se divide en dos. ¿Cuál sería? ¿Y de dónde viene eso? Bueno, de que el Señor habla de que todos vamos a resucitar. ¿Sí? 1, para condenación eterna. 2, para salvación eterna. Pero de que vamos a resucitar, vamos a resucitar. Entonces, somos inmortales para que estando ¿cómo se llama? En la eternidad, con Dios o sin Dios.
Y si tú sabes eso, ¿qué vas a hacer con tu familia? Qué bronca para todos los que saben ahí que su familia todavía no tiene a Cristo. Usted tiene que hablarle, aunque no le acepten, eso es el problema de ellos, pero tú tienes que hablarle, tienes que decirles, vea mamita, papito, acepten al Señor, reconozca esto, el otro, háblenlo, no quiebren en la caña cascada. La mejor forma es empezar a hablar con su testimonio, que ellos se den cuenta que usted ha cambiado. Y cuando usted empieza a llegar temprano, sin olor a guaro, ni a vomitado, ni a nada por el estilo, y sin llegar con la maldita droga, con los ojos, con todos los faroles, entonces usted le puede decir, tengo una semana de no fumar, tengo una semana de no consumir, tengo una semana de no ver pornografía. Y te va a decir, ¿pero cómo? Sí, es que he aceptado al Señor. Y le cantas, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Entonces, con testimonio, que hable más tu testimonio que la paja que puedas decir tú con tu boca y que con tus hechos lo niegan. El Evangelio es vivo, es eficaz, como la palabra, penetra hasta lo más profundo de tu ser, separa lo que no es de Dios, lo que es de Dios, la coyuntura, los tuétanos. ¡Pah! Es espíritu y vida, como la palabra misma, porque la suma de su palabra es el Evangelio, y el Evangelio está formado por la palabra. Y ahí seguimos. Bueno, hermanos, nos quedamos en la primera. Ya se acabó, ahí están haciendo muecas ahí afuera. Pónganse de pie, por favor, y seguimos el próximo. Para que no crean de que uno no ha venido preparado. Aquí están mis pergaminos. Vea, estamos hasta aquí, lo preparé. Y nos quedamos aquí en la primera línea, ¿verdad? Nada más. Eso es para que no digan, es que seguro no estuvo preparado. Bueno, les quiero contar que no es así. Para los que no saben. Bien, vamos a orar. Papito lindo, precioso, agradecemos esta oportunidad que hemos podido compartir de su santo y precioso y sagrado evangelio, Señor, que no es otra cosa que un milagro más de tanto, Señor, que usted ha dado muestras de su omnipotencia, de su omnisciencia, Señor, y que juntos hoy podamos entender de que ya está todo escrito, Señor. El misterio del Evangelio. Misterio porque en primera instancia está revelado en lo que escrito está, pero no vamos a conocer el misterio de lo que no ha sido revelado hasta que no lo vivamos. Y si nosotros en medio del conocimiento y vivencia de la palabra, caminamos, Señor, sus caminos, de seguro que vamos a entender también, Señor, cuáles son los propósitos para cada uno de nosotros. Si hubiera alguien esta noche de los que están aquí presentes o de los que están viéndonos por internet, déjeme decirle que no juegue más con el Evangelio de Jesucristo. No se burle de la palabra. Si no le interesa, por lo menos no se coma una bronca tan grande como burlándose de Dios. Con su boca no lo confiese, si con sus hechos usted lo va a negar. Pero hoy es una oportunidad linda, preciosa, para que si usted está sin Dios, de seguro que está llevando una vida muy dura y esa soledad lo está matando y aunque se refugie en vicios, en sexo, usted sabe que después del gusto viene el susto y sigue siendo usted un miserable en medio de su soledad, en medio de su privacidad letal, caminando solo y sin esperanza. Así que aproveche ahí donde está y deje de jugar con Dios y dígale: Dios, perdóname. Muchas veces yo he escuchado, Señor, en esta iglesia el llamado al arrepentimiento. Y en varias ocasiones lo he hecho, Señor, pero de mi boca para afuera. O de repente usted dice: yo nunca me he arrepentido genuinamente. Pues hoy es un buen día. Y dígale ahí: Dios, perdóname. Reconozco, Señor, que usted es quien dice que es. Dios todopoderoso, santo, omnipresente, Señor. Mi Dios creador, el que me formó y me compró a precio de su sangre preciosa, Señor. Y hoy he escuchado su palabra y ha alumbrado mi entendimiento, Señor. Viéndolo, veo también mi triste situación, Señor, espiritual. Y le quiero pedir perdón. Como nunca antes, Señor, arrepentido, vengo avergonzado de haber llevado esta vida loca y desenfrenada
mirando todas las cosas desde el balcón de la indiferencia, Señor. No más. Me arrepiento, le pido perdón, clamo por su sangre preciosa para que me limpie estos pecados de los cuales yo renuncio a ellos. Y de hoy en adelante, Señor, porque su Santo Espíritu hace una nueva criatura en mi ser, voy a buscarlo, Señor, a través de su palabra para conocerle y amarle, porque no se puede amar a quien no se conoce. Hoy lo entiendo, Señor. Gracias por esta oportunidad. La voy a aprovechar, Señor. Y quiero compartir su evangelio, las buenas nuevas de su reino a este reino, de que usted es el camino, la verdad y la vida, Señor. Lo voy a hacer empezando por mi casa, por mi familia, Señor, y con la gente que me conoce, Señor. Amén. 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 Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bueno, agradecemos. ¿Ya estamos afuera, Chino? ¿No? Ok. Entonces, invitarlos a ustedes. Si están aquí en Costa Rica, estamos los días miércoles a las 7 de la noche. Puede venir y acompañarnos en uno de estos discipulados. Y los domingos estamos a las 9:30 de la mañana, la primera media hora, de 9:30 a 10, es preguntas y respuestas. Y después de las 10, ya oficialmente, llamémoslo así, iniciamos nuestro servicio dominical. Los domingos, 9:30, llamémoslo así, para que usted empiece bien. Estamos ubicados costado norte de la Plaza de Deportes, en el antiguo Cine Leda. Bus de zona 2 lo deja en la puerta de la iglesia. Por otro lado, también para los que viven en la zona de Cartago, tenemos la iglesia Efesios 4:23 con el pastor Eber Molina y su esposita Ana Milena. Ellos están también a las 9:30 de la mañana allá en el centro comercial El Dorado, costado norte de las ruinas de Cartago. Así que si usted está por ese lado y no tiene dónde congregarse, considérenos como una sana alternativa. Que el Señor lo bendiga a todos, y si usted está aquí en el país, 8842-2408. Y por otro lado, si está fuera del país, puede llamarme a través del WhatsApp 506-8842-2408. Hasta la próxima. Gracias.